Hola, ¿qué tal, estimados amigos de el querer aprender conocimientos nuevos? Espero que el día de hoy se encuentren en excelentes condiciones de salud, con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Reciba un cordial saludo del estudiante Edwin Jean Cerquera Chicoma de la Universidad Católica Sede en Sapiense, que se ubica en el distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San Martín, y esta a la vez se ubica en la República del Perú. El día de hoy es una nueva edición, una nueva sesión. ¿Para qué? Para abordar un tema trascendental, que todo tema o toda temática es importante porque nos va a permitir aperturar nuestra mente a mejores conocimientos y esos conocimientos utilizarlos para poder crecer cognitivamente como personas. Entonces, el tema a abordar el día de hoy se basa en una interrogante. ¿Cómo se ubica la lógica jurídica dentro de las lógicas no clásicas? ¿Qué más? ¿Rival o complementaria? Vamos a justificar esa pregunta. ¿Cómo se ubica la lógica jurídica? Es decir, vamos a aplicar el derecho en casos, en supuestos de hechos, que esos supuestos de hechos se van a concretar a la realidad. Ese delito va a tener una sanción correspondiente, pero ¿cómo esta lógica se ubica dentro de las lógicas no clásicas como rival o complementarias? Desde ya les adelanto que se ubican como complementarias. Es tu amigo, tu aliado, no tu rival, no tu enemigo, descartado ello. Entonces vamos a explicarlo. Entonces decimos, nuevamente nos preguntamos, ¿cómo se ubica la lógica jurídica dentro de las lógicas no clásicas? Entonces decimos que la lógica jurídica es una lógica complementaria, no rival de la lógica clásica o no clásicas. ¿Por qué? Hay que saber diferenciar que en la lógica clásica, estas se basan en qué? En principios fijos del razonamiento, especialmente el principio de bivalencia, es decir, toda proposición es verdadera o falsa. En la lógica clásica es un poco más estructurada, ¿cierto? Si tú cometiste un acto antijurídico, entonces sí o sí vas a ir a la cárcel. Tiene que haber ese enunciado de razonamiento que es cerrado, verdadero o falso. No va a permitir aperturar a si lo hiciste sin consentimiento, sin dolo, por factores X, lo cual la lógica no clásica nos va a permitir ello. ¿Por qué? Porque la lógica clásica es mucho más más flexible, contextual, adaptada a problemas reales como el derecho, la ética o el lenguaje, efectivamente. Entonces vamos a precisar este PPT. Entonces nos dice que la lógica clásica, ¿cierto? ¿Qué nos dice? Se basa en principios como la identidad, la no contradicción y el tercero excluido. Es útil para analizar razonamientos formales, como les mencionaba, donde una proposición es verdadera o falsa. Exacto. Entonces, las lógicas no clásicas no es rival, sino apoyo del razonamiento jurídico. ¿Por qué? Porque el derecho no siempre funciona con razonamientos tan rígidos, porque las normas jurídicas, los principios, los valores y los casos concretos suelen presentar conflictos, excepciones o grados de interpretación diferente. ¿En qué grados de interpretación? En el derecho podemos aplicar la interpretación teleológica, la interpretación sistemática, literal, para poder llegar a ese resultado concreto, en la lógica a ese producto de razonamiento final, en el marco jurídico a ese fallo. Entonces, vamos a seguir.
¿Qué nos dice en conclusión acá? La lógica jurídica amplía y adapta el razonamiento lógico a la realidad del derecho. Por eso se considera complementaria dentro de la lógica no clásica, efectivamente, como les mencionaba. ¿Por qué la lógica jurídica necesita apoyarse en lógicas no clásicas? La lógica jurídica complementa, claro, a la lógica clásica también y adapta el razonamiento a la realidad del derecho. ¿Qué nos dice la lógica clásica? A ver, verdadero o falso, ¿no? Ya les mencioné, la lógica clásica sirve como base de razonamiento formal, pero en el derecho no siempre basta con decir solo entre verdad y falso, exactamente. Entonces aquí entra el apoyo de las lógicas no clásicas. No reemplazan a la lógica clásica, la complementan. En- ¿A base de qué? De la lógica deóntica que dice, analiza lo obligatorio, lo permitido y lo prohibido. La lógica argumentativa que es parte de la lógica informal porque permite justificar decisiones mediante razones. Y la lógica paraconsistente que ayuda a trabajar con contradicciones normativas sin que el sistema jurídico pierda qué, pierda la validez jurídica, efectivamente. Y el punto 3, aplicación en el derecho. En el ámbito jurídico no basta con qué, con decir si algo es verdadero o falso. También se debe analizar si una conducta es ilícita, que es ilícita, lícita, obligatoria, permitida, si una norma debe prevalecer sobre otra, efectivamente. Entonces, deducimos que la lógica jurídica no elimina ni reemplaza a la lógica clásica o no clásica, más bien la complementa porque adapta el razonamiento lógico a las características propias del derecho, efectivamente. Seguimos. Conclusión. Entonces decimos que la lógica jurídica es complementaria, no rival a la lógica que no clásica. La lógica clásica es un poco más estricta. La lógica no clásica nos permite, es más flexible, como lo mencioné, para poder llevar a deducir un caso. En conclusión, la lógica jurídica se ubica dentro de las lógicas no clásicas como una lógica complementaria y no como una lógica rival de la lógica clásica. Efectivamente, su función es ampliar las herramientas del razonamiento formal para responder a los problemas propios del derecho, donde existen normas, valores, principios, conflictos e interpretaciones. Por ello, la lógica jurídica permite construir argumentos más completos, razonables y adecuados para resolver casos concretos dentro del sistema jurídico. Efectivamente, entonces decimos, nos regresamos a la interrogante. ¿Qué nos dice? ¿Cómo se ubica la lógica jurídica entre las lógicas no clásicas? Se ubica de manera complementaria. También, ojo, complementa la lógica clásica. Claro que la lógica clásica es un poco más estricta, la clásica, pero también lo complementa, lo enriquece, al igual que la lógica no clásica, porque esa es mucho más flexible para poder llevar a interpretaciones, casos concretos, llegar a fallos que demuestren la inocencia, entre comillas, de el investigado, etcétera. Espero que me hayan comprendido. Hasta aquí el día de hoy. Nos estaremos viendo en otro nuevo video. Cuídense.